Venga. En informática todo tiene que ver con el número 2. La informática es el sueño de cualquier conspiranoico de la numerología. Esto es absolutamente precioso para gente tipo Iker Jiménez, que ve conexiones en los números en todos lados. En informática en todos sitios está el 2. Absolutamente todo está basado en potencias de 2, absolutamente todo es binario, todo está basado en el número 2, siempre. Tampoco había ninguna necesidad de que todo fuera binario, no había ninguna necesidad de que todo fuera 2, ni la arquitectura de Turing tiene por qué ser así. Lo que pasa es que es muy fácil separar las cosas de 2 en 2. Algo tan sencillo como tú tienes electricidad y puedes decir encendido o apagado, ya tienes un sistema binario. Se puede usar cualquier cosa y es muy fácil separar siempre las cosas en 2, o positivo y negativo, o sí o no, 0 o 1, más o menos. Cualquier cosa se puede identificar de esa manera. Todo está en función del número 2. Y entonces en la informática se usa lo que se llama el binario, que es una numeración con solo 2 números, el 0 y el 1. ¿Cómo se puede establecer una numeración con solo 2 números? No hay absolutamente ningún problema. Desde que no usamos números romanos y usamos una numeración posicional árabe, una numeración que solo tiene 10 números, que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque el 10 no es un número, el 10 son 2 números, un 1 y un 0, entonces la numeración posicional de lo que se trata es de que la posición del número indica la potencia que tiene ese número. Trabajar con binario es muy fácil, porque al fin y al cabo la numeración posicional es, le vamos sumando a un número y cuando no podemos sumarle más, convertimos ese número en 0 y le sumamos 1 al siguiente. Entonces, si yo me pongo a contar en binario, me pondría a contar y diría, empiezo por el 0, luego el 1, luego vendría el 2, pero no existe el 2, así que convierto el número de más a la derecha en un 0 y le sumo 1 al siguiente, y viene un 10, 11, no puedo hacer un 12, le sumo 1 a esto, no puedo, lo convierto en 0, le sumo 1 a esto, no puedo, lo convierto en 0 y le sumo 1 a esto. Por tanto tenemos el 100, 101, 110, 111, 1000 y podemos seguir así el tiempo que nos dé la real gana. Y funciona exactamente igual. La forma que tenemos de numeración es perfectamente compatible con tener solo 2 números. De hecho, solo hay una razón por la que tengamos 10 números. Cuando la gente empezó a contar, lo que tenía a mano era esto. Y cuando se le acababa esto, necesitaba meter las cosas en otro sitio. Por eso contamos de 10 en 10. La cosa es que el binario, que es lo que usan los ordenadores, se lleva muy mal con el decimal, que es lo que usamos las personas. Porque convertir las cosas de 2 en 2 a cosas de 10 en 10 no se convierte con facilidad. Ahora después pondremos un ejemplo. Entonces, continuamente en informática se usan sistemas intermedios. Os voy a poner un ejemplo. El sistema octal. El sistema octal son los números del 0 al 7. Fijaos que en el binario no existe el 2, en el octal no existe el 8. El 2 en binario es 10, el 8 en octal es 10. Ahí tenemos 8 números, repito, siempre hay que acordarse de empezar a contar en 0, y se contaría exactamente igual que he dicho en el binario. Empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, cuando lleguemos a 77 el siguiente número es 100, y así. Y eso se parece mucho al decimal, al fin y al cabo solo nos hemos cargado el 8 y el 9. Pero tiene una ventaja fundamental respecto al decimal, y es que resulta que 8 es una potencia de 2, es 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, y eso hace que sea muy fácil convertir binario a octal y octal a binario. Os voy a poner un ejemplo. En informática, a un dato binario, esto
se le llama un bit, que se traduciría por trocito. Un bit es la cantidad de información determinista más pequeña que se puede dar. Sí o no, blanco o negro, A o B, 1 o 0. ¿Sabéis a qué tamaño funcionan ahora mismo los ordenadores en bits? ¿Cuál es el tamaño estándar de los datos? Cuando tú te descargas un programa, te da a elegir entre dos tipos de medidas en bits. Te da a elegir entre 32 y 64. 32 está obsoleto y 64 es el estándar actual. Entonces, vamos a poner un número de 64 bits. Si no me equivoco, ahí van 64 bits. ¿Vale? Ahora cuando nos pongamos a hacer agrupaciones nos daremos cuenta. Eso no es nada raro ni una barbaridad que a mí me haya dado por escribir. Eso es un dato mínimo completamente normal en un ordenador en 2019. Repito, un dato mínimo. No me estoy metiendo en gigas de datos, en teras de datos ni tal. Estoy diciendo un dato absolutamente mínimo de funcionamiento normal. Entonces, si este dato tuviéramos que convertirlo en un número que fuera entendible por un humano en formato decimal, la numeración posicional es muy fácil y muy agradecida. La numeración posicional lo que se hace es, tú coges un número y vas cogiendo los dígitos. Y como es una numeración árabe, empezamos desde la derecha. El dígito de más a la derecha siempre vale la base elevado a 0. Esto es base 2 porque es binario, la base elevado a 0 es 1, ese dígito de ahí se multiplica por 1. El siguiente vale la base elevado a 1, por tanto se multiplica por 2. El siguiente vale la base elevado a 2, por tanto se multiplica por 4. El siguiente vale la base elevado a 3, por tanto se multiplica por 8. Eso que parece que os estoy contando algo raro o que me estoy inventando, realmente son contenidos de parvulitos. Cuando en parvulitos os enseñan cómo funcionan los números, os dicen que, por ejemplo, estamos en el año 2019. A este número se le llaman unidades. ¿Por qué se le llama unidades? Porque este número se multiplica por 10 elevado a 0, y 10 elevado a 0 es 1, porque esto está en base 10. A este número se le llaman decenas, porque se multiplica por 10 elevado a 1, que es 10. A este número se le llaman centenas, porque se multiplica por 10 elevado a 2, que es 100. Y a este número se le llaman unidades de millar, porque se multiplica por 2 elevado a 3, que es 1000. Y así seguimos. Los que se multiplican por 10 elevado a 4 son decenas de millar, centenas de millar, millones, decenas de millones, centenas de millones y demás. Y sabemos perfectamente que eso lo podemos estirar absolutamente cuanto nos dé la gana. Los números lo admiten. Entonces, convertir ese número que he puesto ahí arriba a decimal no tiene ninguna complicación ni hay que pensar nada. Este número se multiplica por 2 elevado a 0, que es 1, y cuando llegamos aquí, que es el número 64, como hemos empezado en 0, este se multiplica por 2 elevado a 63. Pero es que 2 elevado a 63 es aproximadamente unos 8 trillones, pero no con un montón de ceros, sino con un montón de números complicados por en medio. Y empieza a salirnos, para empezar tenemos 64 sumas, y se van volviendo cada vez más complicadas. Y no es nada fácil manejar números tan grandes en decimal. El octal, como 8 es 2 elevado a 3, el octal lo que nos permite es agrupar los números de 3 en 3 y en lugar de sumar todos los dígitos en total, se traducen cada 3 números, se traducen a un número octal. Y no hay que hacer ningún cálculo más complejo, ni nos puede salir nunca ningún número mayor que 7. Aquí tengo un problema, solo tengo un número.
¿Qué es lo que puedo hacer en numeración posicional árabe para tener un número de 3 cifras que valga lo mismo que un número de una cifra? Los ceros a la izquierda no valen nada. Por tanto, puedo aquí perfectamente añadir ceros y sigue valiendo lo mismo. Convertir ahora esto a octal es muy fácil. 1, 0, 1. Esto vale 4. Esto vale 2. Esto vale 1. 4 por 1, 4. 0 por 2, 1 por 1. 4 más 0 más 1. Pues ese chorro de números que he puesto en binario lo puedo hacer un número bastante más corto, un número que solo tiene 22 cifras en vez de 64. Para un ser humano es bastante más fácil leer el número de arriba que el de abajo, y para eso existe el octal, pero el octal no se usa absolutamente jamás. ¿Por qué? Por esto, por estos dos ceros que he tenido que meter aquí. Porque entonces, o bien añado ceros al final de cada palabra de 32 o 64 bits, o bien voy cogiendo unos dígitos octales que están en una palabra de 64 bits y en otra al mismo tiempo. Cualquiera de las dos opciones es mala. Entonces el octal no se usa jamás. Lo que sí se usa continuamente en la informática es el hexadecimal. El hexadecimal es decir, pues en vez de usar como base 8, voy a usar como base 16. Y 16 es 2 elevado a 4. Con lo cual, en vez de hacer grupos de 3, voy a hacer grupos de 4. Y aquí sí que ya no tengo absolutamente ningún problema. Porque es una potencia de 2, pero es que está elevado a otra potencia de 2. Entonces es un número binarísimo, muy, muy binario. Y entonces digo, pues venga, pues los números hexadecimales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y llevo 10 números y me he quedado sin números. Maldito sistema decimal, no me quedan números. ¿Cómo construyo los números del sistema hexadecimal si no me quedan ya más números? Y los números mayúsculas no existen, todavía. Pues si he acabado con los números, lo que dijeron fueron, uso letras. A, B, C, D, E y F. Y ya tengo 16 números. Al fin y al cabo son grafías, o sea, los números valen lo que queramos, lo que decidamos que valen. Si yo digo que B es un número, mientras quede claro cuál es la base, no hay absolutamente ningún problema. Y ahora puedo coger y hacer grupos de 4 dígitos en lugar de grupos de 3, y ahora, como era de esperar, sí me sale el tamaño exacto. De 64 bits saco 16 dígitos hexadecimales exactos, y esta vez no tengo que añadir ningún cero al final ni nada por el estilo. Y lo único que tengo que hacer es calentarme un poquito más la cabeza en la conversión cuando me salgan números más grandes de 9, porque tengo que traducirlo a letras. Vamos a hacerlo. Repito, el octal no se usa. El octal simplemente los profesores de informática lo explicamos porque es una forma de hexadecimal, es lo mismo que el hexadecimal, pero es más sencillo de explicar, no tenemos que meter letras, pero el octal no se usa. El octal se usa como escaloncito para entender mejor el hexadecimal. Entonces, si luego te dan una dirección de hexadecimal de 32 dígitos hexadecimales, sabes que eso es algo de 128 bits, y lo único que tienes que hacer es exactamente al contrario, convertirlo el dígito hexadecimal en los 4 dígitos binarios. Y eso te permite, repito, convertir cualquier número binario, por largo que sea, en un número mucho más corto y manejable en hexadecimal. ¿Correcto?